es la última tutoría del semestre. Para su examen, esta es la pregunta de cálculo. Después van a tener una pregunta de álgebra y una pregunta de química. También vamos a tener otra pregunta más de cálculo que va a estar más adelante en el video, pero primero quería partir con esta que es como un poco más teórica, por así decirlo, o por lo menos no tenemos una función explícitamente definida. Bueno, mucha suerte en el examen y vamos a partir. Esta es una función de las que nos gusta, es decir, una función ns derivable, entonces que uno puede trabajar y puede hacer todos los trucos que aprendió en el ramo. Y tiene estas tres características, que se puede escribir como g de x es igual a x más, o sea, x por f de x más 1, que la suma adentro se convierte en multiplicación y que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nos piden en la primera pregunta? Entonces, lo que nos piden demostrar es que la función g de x es igual a su derivada, y después nos piden demostrar que g de x es igual a su derivada enésima. Sería lo mismo como que nos pidieran que lo demostráramos por inducción, pero en la... ¿cómo se llama? En las instrucciones nos dicen primero esto y después esto. ¿Cuál es la diferencia? Como la diferencia es que lo más probable es que esto, que sería como el caso base de la inducción, va a ser un poco más difícil de lo normal. En general el caso base sale así al toque y entonces uno la matraca es sobre todo en lo que viene después, pero en este caso es el caso base lo que más se va como a matraquear. Como que ahí está, entre comillas, la dificultad. Entonces, bueno, démosle. Vamos a, como no tenemos ninguna como característica de esto, vamos a ocupar la definición de límite. La definición de límite con el h. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x dividido en h. Ya, entonces, si recuerdan las propiedades como que tenía la función, que yo las tengo acá arriba, ojalá las hayan, no sé, anotado en un papel o algo así, o simplemente vean lo que voy a hacer. Se acordarán que la suma adentro se transforma en multiplicación afuera. Entonces, esto va a ser igual. Voy a obviar como la palabra límite por ahora porque me da lata, entonces como que vamos a matracar primero esto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer que esto es g de x por g de h menos g de x sobre h. ¿Ya? Entonces, aquí claramente uno puede factorizar. Entonces, uno factoriza y te queda g de x por g de h, y voy a escribirlo al tiro porque g de h tenía una caracterización con f de h, que sería, entonces aquí tenemos, aquí en vez de escribir g de h voy a escribir h por f de h más 1, y este g de x, como lo factoricé, aquí hay un menos 1, todo esto está dividido por h. ¿Ok? Entonces, uno se pitea lo 1 acá, se pitea la h acá, y tenemos que esta expresión de acá es igual a g de x por f de h. Pero ¿qué tenemos? Que ahora sí aplicamos límite. Entonces, límite, cuando h tiende a 0, ¿están de acuerdo que si pongo g de x y f de h adentro es lo mismo que si pongo g de x y f de h adentro, g de x afuera y f de h adentro? Porque g de x no depende de h. Entonces es constante para el límite. Entonces sacamos a g de x y aquí ponemos f de h. Y esto
tercera propiedad que tenía el enunciado es 1. Entonces tenemos que al final esto de acá, límite cuando h tiende a 0, que no es más que la derivada de g en x, que esto de acá, esto se va a 1, entonces es g de x. ¿Ok? Entonces ahí está demostrada la primera parte. Y la segunda parte es solamente ocupar inducción. Bueno, entonces ya demostramos como el caso base, entonces esto es ahora un dato, porque ya está demostrado. Y para hacer la inducción tenemos nuestra hipótesis inductiva, entonces decimos, supongamos que g de x es igual a la derivada késima de g, y entonces teniendo este dato, esta hipótesis inductiva, tenemos que demostrar que g de x es igual a la késima más 1 derivada de g de x. Entonces, bueno, ocupamos al tiro nuestra hipótesis inductiva, para que vean que en realidad la parte de inducción en sí es terrible fácil. Tenemos entonces que g de x es igual a la késima derivada de g. ¿Y qué hacemos? Tomamos derivada a ambos lados. Entonces tenemos que g' de x es igual a gk más 1 x. Entonces esta ya ocupamos nuestra hipótesis inductiva y esto es nuestro caso base. Entonces, esto de acá nosotros sabemos que es igual a g de x. Y queda demostrado. Entonces, la propiedad se hereda, entonces por inducción tenemos que g de x es igual a la enésima derivada de g. Bueno, entonces ahora nos piden demostrar esto de acá. Recuerden que cada una de las cosas que vamos demostrando, lo más probable es que la pregunta siguiente se ocupe. Entonces como que traten de ser ordenados en el examen y no sé, destaquen el resultado o algo así, porque les va a ser muy útil en las siguientes preguntas. A veces uno se pierde y por el desorden a veces uno pierde tiempo. Entonces traten de ser ordenados. Ya nos piden demostrar esto y también vamos a ocupar inducción. Entonces para ocupar inducción siempre lo más importante, no se les puede olvidar, si yo soy ayudante les pondría un 0, tienen que poner el caso base, porque si no tenía el primer dominó que bote a los demás dominó, no podía hacer caer todos los dominó. Entonces necesitamos el caso base. Entonces el caso base es que demostrar esta propiedad primero. Entonces tenemos que g de x es igual a x f de x más 1. ¿Esto por qué? Por enunciado. Luego derivamos g de x y esto te da, el 1 se muere, hacemos la regla del producto y entonces te da que x, bueno, primero te queda, para respetar este orden, claro, te queda, vamos a derivar primero este de acá, te queda x por f' de x más, entonces ahora derivamos la x y va a quedar f de x, ¿ya? Y esto, recordemos que g' de x, y ahí es importante lo que yo les decía, g' de x es igual a g. Entonces esto de acá, uno puede escribirlo como g de x es igual a esto de acá, que es lo mismo que, para dejarlo como explícitamente, es lo mismo que x por f, la primera derivada, por n, que aquí también sería 1, elevado, cuando no se deriva es como lo mismo que derivarlo 0 veces, entonces es lo mismo que la derivada 1 menos 1. Y ahí queda como en la forma que nos piden y aquí queda demostrado entonces el caso base. Entonces ahora vamos con la hipótesis inductiva. Entonces, la hipótesis inductiva es decir, ya, esto es verdad. Entonces, para n más 1, es decir, que lo que tenemos que demostrar, esto se convierte en nuestra hipótesis inductiva. Y lo que tenemos que demostrar es que x por fn más 1, x
aquí más n más 1 f de n x igual a g de x. Ya, entonces, ¿qué es como la idea que se le ocurre a uno después de mirar esto no mucho rato? Es como que para pasar de acá para acá, como que tenemos términos parecidos, aquí se le suma una derivada, entonces lo más probable es que la hipótesis la tenga que derivar. Y si se fijan, es lo que hicimos también en el caso base, entonces también nos da una guía para comprender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a derivarlo de arriba, lo de la hipótesis inductiva. Entonces, al derivar esto nos queda, vamos por orden, vamos a derivar primero la x, entonces nos queda fn x. Ahora dejamos la x, derivamos esto, nos queda x, fn más 1, x, y aquí sería normal porque la n es una constante, entonces es n f a la n de x, sería a los dos lados, entonces esto te queda g' de x. ¿Ok? Entonces, estos dos términos se reagrupan y justo nos va a dar la propiedad que queremos, excepto por este g' de x, que ya todos sabemos por la parte anterior que es igual a g de x. Entonces, esto acá se va a factorizar y va a quedar exactamente n más 1, aquí también n más 1, entonces lo mismo que antes, la propiedad se hereda, entonces esta propiedad se cumple para todos los n superior a 1. Ya, entonces esta es la tercera, nos piden demostrar lo siguiente, ocupando el dato, o sea, ocupando como dato lo que teníamos que demostrar en la segunda parte. Esto es muy importante porque la parte 3 la pueden hacer sin haber hecho la parte 2. Entonces si se quedaron trancados, si no se les ocurrió lo de la hipótesis inductiva y todo eso, pasen a la parte 3. Uno a veces de weón no hace la parte 3, que a veces es más fácil que la parte 2. Entonces, ya, tenemos esto, tenemos que demostrar que con esto uno puede decir, hay una implicancia de que este término de acá es en x en 0 es igual a 1 sobre n. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos en realidad a esta parte. Ah, y después hay que hacer el desarrollo de Taylor en torno a 0. El Taylor de orden n. Y ocupando este dato acá, entonces va a quedar como una sumatoria bonita, por así decirlo. Entonces ya, en torno a 0 tenemos, primero tenemos que recordar el primer dato que nos da el enunciado, que es que g de x es igual a x por f de x más 1. Y con esto creo que ya está prácticamente demostrado, porque si evaluamos en 0, esta expresión de arriba la evaluamos en 0, queda 0 por algo, 0. Ya, aquí te queda, entonces este término se mantiene, que es n f n menos 1 en 0. Y la g de x, que era esto, 0 por f de x, da lo mismo cuanto sea f de x, 0 por algo, 0, 1, entonces va a quedar esto igual a 1, y esto implica que la derivada enésima menos 1 es igual a esto. Ya, ahora para el desarrollo de Taylor, en realidad esta expresión no nos va a servir tanto, nos sirve más la siguiente expresión, pero como que en verdad no tienen que justificarla demasiado porque ya lo hicieron como con la parte 2. No les debería ser problema que esto implica
al toque porque el n es arbitrario, entonces esto acá implica que la derivada enésima en el punto 0 es igual a 1 sobre n más 1. Suena lógico, ¿no? Filo. La cuestión es que, ¿por qué digo esto? Porque en el desarrollo de Taylor normal, entonces Taylor en torno a 0, esto vamos a poner k igual 0, uno no pone como el índice k menos 1, uno pone, aquí tenemos 1 sobre k factorial por la derivada késima, no la késima menos 1, entonces por eso es importante como hacer ese cambio que es un poco obvio, en torno a 0 de, bueno, lo voy a escribir igual, x menos 0 a la k. Lo voy a escribir así la k. Ya. Entonces, bueno, esto de aquí, bueno, lo vamos a escribir bien, entonces se van a simplificar algunas cosas. Esto queda el Taylor de orden n, k igual 0, de ya 1, k factorial, de f a la k, en 0, de x elevado a k. Ya, pero también creo que aquí si cambian la n por una k tampoco deberían tener problema. Entonces esto de acá al final se convierte en 1 sobre k más 1. Entonces van a tener la sumatoria n k igual 0 de 1 sobre k más 1, k factorial, y vamos a escribirlo así. ¿Ya? Y esto se darán cuenta que no es más que k más 1 factorial. Entonces, más simple aún, se puede escribir como la sumatoria y esa es como el desarrollo de Taylor de orden n en torno a x0, o sea, a x barra igual 0. No sé si, bueno, esto si lo desarrollan es como x a la 0, esto es 1, les va a quedar 1 más x sobre 2 más x cuadrado sobre 6 y así. Entonces, bueno, yo una expresión, si se conoce la de la exponencial, es bastante parecida a la exponencial. Y lo cual es lógico porque la exponencial cumplía varias de las propiedades que vimos arriba. Eso, suerte en el examen. Bueno, entonces nos piden calcular estos dos límites. Van a ver que uno es más entretenido que el otro. Uno tiene el orbital y el otro es como el típico función acotada por una función que sea la mierda. Entonces, uno es muy fácil y el otro es muy difícil hacerlo sin L'Hopital y con L'Hopital se vuelve fácil. Entonces, spoiler, este es con L'Hopital y tienen que notarlo porque cuando x tiende a 0, el coseno de x tiende a 1 y el coseno hiperbólico, que es como el único valor que se tienen que saber de coseno y seno hiperbólico, es cuando vale 0 y el coseno hiperbólico vale 1 en 0. Entonces 1 menos 1 sobre 1 menos 1 es 0 sobre 0, se indefine. Entonces lo primero que uno hace ya casi automáticamente es L'Hopital. Entonces, recuerde
Recuerden que uno tiene que escribir esto de acá, como, oigan, aquí estamos haciendo el L'Hopital, porque si aquí te da como cualquier cosa, onda, algo que no es un límite, no se puede hacer la implicancia para allá, entonces estas igualdades serían falsas. Por eso es importante decir como esta igualdad se cumple solamente si se cumple lo del final de la cadena. Entonces, si derivamos lo de arriba, la derivada de coseno es menos seno y por lo tanto la derivada de menos coseno, bueno, a lo mismo, esto es una constante, va a ser seno. Y la de coseno es seno. Acuérdense que en la coseno hiperbólico es seno, coseno, seno, coseno. No tiene menos como intercalados como en el caso del coseno. Y entonces vamos a tener menos seno hiperbólico de x. Y de nuevo, el seno en 0 es 0, el seno hiperbólico en 0 es 0 nuevamente, entonces aquí vamos a hacer otro L'Hopital y va a dar arriba un coseno y nuevamente abajo un, bueno, aquí vamos a tirar el menos para arriba y el coseno hiperbólico. Esto acuérdense que era límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0. Y listo, aquí los mismos valores que antes, 1, 1, con el menos, menos 1, entonces el límite es menos 1. Bueno, entonces ahora nos piden calcular este de acá y noten bien que se va a infinito. Lo primero que quiero que cachen es que el 1 menos coseno de x es una función acotada. Entonces vamos a ocupar una propiedad de la función acotada y si no me creen, hagan un sándwich y les va a dar exactamente lo mismo. Aquí después tenemos el 1 menos coseno hiperbólico de x y creo que deberían saber que el límite del coseno hiperbólico cuando sea infinito es infinito, porque el coseno hiperbólico tiene una forma así, aquí pasa por el 1, entonces viene de acá y se va acá. Es parecido a una parábola, no una parábola, pero se parece mucho. Y si no me creen, bueno, es cuestión de que hagan el límite cuando x tiende a infinito. Ocupan la definición del coseno hiperbólico, que es e a la x más e a la menos x dividido en 2. Entonces, el e a la menos x se va a 0, este se va a infinito, y dividido por 2 se va a infinito. Con el menos, si aquí pusiéramos un menos, esto sería menos infinito, y si aquí le ponemos un 1, va a seguir siendo menos infinito. Entonces, lo otro que tienen que recordar es que cuando se va a más o menos infinito en la parte de abajo es porque tiende a 0. Y ya sabemos que una función que tiende a 0 en el infinito por una función acotada, la función acotada prácticamente se puede ver como una constante. Entonces, esto de acá lo podemos ver lo podemos ver como una constante. Entonces, bueno, de verdad si no me creen, esto de acá igual lo podemos... Esto se va a ir a 0, ¿por qué? Porque es casi como una constante lo de arriba y lo de abajo se va a infinito, entonces 0. Y si no, esto de acá sabemos que es lo mismo que el valor más bajo que puede tomar el coseno es menos 1, entonces aquí sería 0 sobre esto, que seguiría siendo 0, y uno puede escribir este sándwich de acá. Y aquí el valor más, aquí será el más alto es 1, entonces se resta, y el valor más bajo es menos 1, entonces se suma.
Y aquí, bueno, 0 se va a 0, esto de acá sigue infinito, entonces esto se va a 0, entonces por sándwich tenemos que 0, 0 y 0. Entonces el límite es 0.